Yo al Melo lo conocí gracias a Susana Caballero, justamente porque cuando yo iba a visitar la biblioteca que está al lado del Mercado Municipal de San Felipe, o sea, al frente donde era el cine Aconcagua, que ahora hay un mall chino, ahí atendía Susana la biblioteca municipal y ahí vivía don el Melo. Tenía una pieza ahí al interior del patio y recuerdo que salía a veces a la biblioteca a dar una vuelta, pero se iba al tiro a su dormitorio. Ya estaba viejito, tenía más de 80 años, entonces le costaba salir. Y a veces lo veía que salía a tomar el sol a la calle afuera, a la calle tras la viña, y luego se entraba. Entonces lo conocí en esa época ya retirado de la vida pública, estaba viviendo su último año, pero sí tuve un par de intercambios de palabras con él, porque yo en aquella época yo trabajaba en Santa Isabel y él iba a comprar verduras. Siempre recuerdo que iba a comprar manzanas. Y alguien me dijo un día, oye, ese caballero es escritor. Yo dije, no puede ser, sí. Y ahí empecé como a conversar con él, pero hablaba poco, en realidad era un hombre de pocas palabras. Y me impresionó verlo, fue como el primer escritor que vi acá en la zona, entonces quedé muy impresionado. Andaba con un vestón, me acuerdo, muy bien vestido. Bueno, ya en esa época ya él estaba muy enfermito, pero salía a dar sus vueltas. En esas circunstancias lo conocí, bueno, después cuando falleció asistí a su funeral, que fue fue en la Catedral de San Felipe. Mira, para mí Melo representa una mezcla entre un personaje que es de la Ligua, porque nació en la Ligua, y vino a vivir su último año a San Felipe. ¿Ya? También él perteneció, ¿no es cierto?, a importantes sociedades de escritores, una persona, de hecho fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua también, entre otras organizaciones. Era un hombre muy, yo diría que estructurado, ¿ya? Tanto su escritura, su trabajo literario, como su vida privada y profesional. Pero gracias a esa estructura él publicó muchísimos libros. ¿Ya? Yo recuerdo libros por ejemplo, él escribió libros de crónica, de poesía, mucha poesía religiosa. Era un hombre profundamente religioso, que él hacía canto a Jesús, a la Virgen María, a los ángeles, tenía una relación muy estrecha con lo religioso. Pero también tenía un lado, podríamos decir así como de la vida, ¿no? Le gustaba la bohemia, le gustaba compartir con amigos, en su tiempo de juventud. Me baso en los testimonios que yo leí de él en sus crónicas. Para mí representa un personaje clave también, así como Azucena, de mediados y fines del siglo XX en la literatura aconcagua. Un personaje importante, un personaje que dejó un legado literario y más aún, él dejó su biblioteca y la heredó a la Municipalidad de San Felipe. Esa biblioteca ahora se encuentra en la Sociedad de Historia de Aconcagua. Ahí está su biblioteca, que es una cantidad de 2.000 libros más o menos, 2.000 a 4.000 libros, que están ahí esparcidos en esa biblioteca con estantería y todo. O sea, él donó todo para la Municipalidad de San Felipe, lo cual lo encuentro muy notable y que obviamente eso, ¿no es cierto?, indica la importancia de este personaje en la literatura de Aconcagua. Mira, yo recuerdo, siempre leí un libro de él que se llama Crónica de Ogaño y Antaño, donde él menciona, y me gustó mucho esa crónica porque él menciona cómo el diablo murió en Petorca. Como yo soy de Petorca, cuando leí esa crónica me sentí una conexión tan fuerte con él. Leí la crónica varias veces y él ahí me enseñó lo que era ese mito del por qué el diablo había muerto en Petorca. Ya cuento una anécdota ahí que el diablo bailaba los bailes religiosos y hacía puras tonteras y de repente algo lo dijo, ese es el diablo, y lo salieron persiguiendo y él desapareció. Entonces, no es que hubiera muerto en Petorca, sino como que apareció y desapareció en Petorca y salió arrancando supuestamente. Entonces, y ahí mencionas palabras muy de la época, ya, palabras antiguas que la mezcla con palabras modernas. Entonces me gustó mucho esa relación que logra a través de un lenguaje clásico antiguo con un lenguaje de mediados del siglo XX. Hizo una mixtura ahí muy interesante en este libro y también me gustó mucho leer su poesía religiosa porque es un canto muy bello, tiene mucha belleza, ¿ya? Y mucha descripción de su fe. Su fe, un hombre de mucha fe, muy cristiano. Entonces eso también me llamó la atención de un escritor de esa época. Yo creo que su literatura de todas maneras es muy importante. Si bien es cierto, existen dos literaturas de él, una arraigada a lo religioso, ya clásico podríamos decir, así como sus novelas, que Tulipanes Negros, me recuerdo una novela de él, que ya marca otra época de los demás modernos, ¿ya? Donde se basa en, por ejemplo, Tulipanes Negros habla acerca de un ruso, una familia rusa que se vino a vivir a
a San Felipe. Entonces, él habla esa historia de esta familia y va desarrollando un lenguaje ya más moderno. Y también a través de sus crónicas, y él habla de San Felipe urbano, de esa época, cómo era la pileta, cómo era la plaza, cómo la gente traficaba entre el mercado municipal, la plaza, la iglesia, el día domingo, cómo era el día domingo en San Felipe. Y te recrea todo en forma muy, diría yo, elegante, ¿ya? Un escritor de todas maneras elegante. De todas maneras, su literatura hay que redescubrirla, porque él dejó muchos libros publicados.